Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando estén viendo esto. Nos presentamos. Mi nombre es Ariel Monti, docente de la cátedra Salud Mental y Cuidado Enfermero y de otras cátedras más. Bueno, mi nombre es Natalia Di Fiori y también soy parte de esta cátedra y de otras más dentro de esta carrera. Bien, lo que vamos a intentar hacer muy brevemente es una síntesis del tópico 1, el que trabajaba las representaciones sociales. Una síntesis que no pretende ser ni acabada ni que cierre, sino que nos permita seguir pensando esta temática tan interesante, sobre todo en estos momentos. Y vamos a tratar de con Natalia tomar algunas cuestiones que fueron apareciendo en los foros, en el foro del tópico 1. Nosotros tomamos esta pregunta que decía: ¿por qué cree que es necesario abordar en esta materia el concepto de representaciones sociales en relación a la salud, a la enfermedad mental y al sujeto con padecimiento subjetivo? ¿Qué representaciones sociales circulan sobre las víctimas del COVID-19 en relación al ejemplo que compartíamos de Marisol San Román? Que los que no lo vieron, véanlo, googleenlo. Y en relación a los vecinos, también una situación que apareció en estos días: vecinos en edificios donde viven médicos y enfermeros que están trabajando en la pandemia, y aparecen mensajes de que abandonen los edificios. Bueno, lo que nos parecía importante trabajar es lo que ustedes fueron poniendo, lo que ustedes fueron relatando y escribiendo en el foro. Y bueno, a partir de eso que ustedes van poniendo, tratar de dar alguna respuesta o sumar algún aporte. Ustedes fueron poniendo un poco de todo, y entre eso, bueno, algunos portavoces que nos parecían importantes, que representan el conjunto de lo que ustedes escribieron, como por ejemplo hay alguno que plantea que este momento, el momento que estamos viviendo, es un momento crucial, que estamos viviendo mundialmente, donde la salud ya no es individual, sino colectiva. Bueno, empezar por ese portavoz nos hace pensar un poco qué son las representaciones sociales, que la principal característica de estas representaciones es que son un conocimiento que se tiene acerca de la realidad, que nos permite comprender ese contexto, que nos permite comprender esa realidad, y que es justamente social, es decir, que tiene una validez social. No alcanza con ser una cuestión individual, sino que para ser una representación social tiene que esclarecer o intentar esclarecer un sector, un espacio, una porción de la realidad, y tiene que estar validado socialmente. O sea que un grupo de personas tienen que estar de acuerdo con esto para que tenga el peso de intentar dar respuesta a esto social que está pasando. En ese portavoz nos parecía como que resume un poco y está muy bueno que esté escrito de ese modo, porque nos plantea posteriormente esto que nos pasa, de que esta situación nos hace empezar a pensarnos un poco más en conjunto y no quedarnos en lecturas tal vez individuales. Aparece esta cuestión que dice: es una etapa en la que las representaciones sociales están tomando otras formas. Estamos pensando un poco más en el otro. Las representaciones sociales son siempre grupales, ¿no? O sea, como decíamos recién. Pero quizás esta situación... Son sociales. Como dice, son comunitarias, son sociales y tienen validez social. No es que porque yo diga que muchos piensan igual que yo, lo mío es una representación social. No alcanza con eso. Una cosita. Ustedes en el texto que tienen, los remito a partir de lo que decía Natalia a la teoría, sobre todo hay dos autores que trabajan lo de representación social. Uno es Sergei Moscovici y la otra es Denise Chatelet. Moscovici dice que las representaciones sociales son un sistema de valores, ideas y prácticas que producen una doble función.
primero permiten el establecimiento de un orden que posibilita a los individuos orientarse en el mundo material y social. Y además permiten que se establezca una comunicación entre los miembros de un grupo, o se proveen las representaciones sociales códigos de intercambio social. Ustedes, ¿o querías decir otro autor? Dale. Ustedes también traían en algunos de los portavoces ahí en el foro esto de que las representaciones sociales son una herramienta. Yo tomando lo que dicen y lo que plantean los autores, ustedes mismos traen que son una herramienta que nos permite analizar el sujeto y la familia que vamos a abordar. Y poquito a poco se van metiendo en un futuro rol de trabajadores de la salud para el cual se están formando. Y sí, las representaciones sociales son una herramienta que nos permite analizar, como decía Ariel, y meternos en el mundo social, en los vínculos de una manera determinada. También decían en una de las intervenciones en el foro, decían, en el fondo de toda representación social debemos buscar la relación con el mundo y con las cosas. Lo que viene trabajando Natalia y lo que ustedes leyeron en la teoría es que la representación social está vinculada al mundo material. Tiene una vinculación con ese mundo material que de algún modo intenta dar cuenta de ese mundo material, pero a su vez esa representación social también modifica ese mundo natural. Entonces estamos hablando de como una relación dialéctica donde surgen de algún modo del mundo material, pero a su vez lo modifican. Entonces hay una parte del huevo y la gallina. En ese sentido, Denis Jodelet, que yo les decía que es la segunda autora que trabaja, que es una de las dos más importantes, dice: la representación social es la manera de interpretar y pensar nuestra realidad cotidiana. Y dice algo que para mi gusto es más interesante cuando lo leía, dice algo así como: toda representación social es representación de algo y de alguien. No es duplicado de lo real, no es duplicado de lo ideal, no es la parte subjetiva del objeto y no es la parte objetiva del sujeto. O sea que implica, cuando hablamos de representaciones sociales, lo que tenemos que hacer es tener claro que, justamente como decía Ariel, no es la realidad. Por eso implica sí o sí el trabajo de las representaciones sociales un cuestionamiento. Uno puede leer la realidad en la que está inserto desde ese punto de vista, desde eso que uno tiene internalizado, que se creó socialmente y que nos ayuda a entender la realidad, pero no por eso es la realidad. O sea, desde ahí es importante siempre intentar cuestionarnos y preguntarnos un poco más sobre esto. Yo haría un corte acá porque escucho a nuestra bebé que se está... Volvimos, ahora con compañía, que se estaba despertando. Bueno, seguimos con ella. Como creo que les estábamos diciendo, esta importancia de poder cuestionarnos todo el tiempo sin creer que esta representación social que me ayuda a mí a entender y a manejarme e interactuar en mi realidad es la realidad misma. Eso es una tarea que principalmente como trabajadores de la salud tenemos que llevar adelante y hacer cotidianamente. Bueno, también otra relación, como decía Ariel hace un ratito, es esta relación que hay entre las representaciones sociales y la práctica social. Es una relación, como dijo él, de interdependencia, que son inseparables y que justamente, como decíamos, no se reemplazan, pero sí dialécticamente se modifican. Bueno, por eso, las representaciones sociales son históricas y son construidas en la cotidianidad día a día. En esto, de la dialéctica, había alguien que decía en el foro, es imposible modificar las prácticas si primero no se modifican las relaciones sociales. Pregunta. Gran pregunta, gran afirmación. Y yo pensaba en un ejemplo que a veces doy en clase, lo que pasó en nuestra sociedad en relación al cigarrillo, En relación al cigarrillo, hubo una modificación de las políticas públicas en relación al consumo de cigarrillo, y a partir de esa modificación de esas políticas públicas, que llevó a una modificación en las prácticas, porque fumar era muy difícil, era
digamos, era un engorro fumar, no se podía fumar adentro, no se podía fumar en los bares, no se... Eso terminó llevando a una modificación en la representación social que tenemos del cigarrillo. Digo, cuando antes era algo que el que fumaba era más piola, era, digamos, algo liberador, algo asociado a la libertad, hoy la asociación que tenemos con el cigarrillo No es la dista misma. mucho de ser esa. Bueno, es un debate esto de qué es primero, ¿no? Si la representación social la que modifica las prácticas o si son las prácticas las que hacen a la representación social que tenemos. Nosotros desde la psicología social tenemos la clara convicción de que es a través de las prácticas y del movimiento social, la interacción humana, que se van produciendo en ese ida y vuelta nuevas representaciones sociales que invitan a modificar nuevas prácticas para pensar y para seguir trabajando. Bueno, la idea ahora es tratar de meternos un poco en los ejemplos que ustedes han hecho y vienen haciendo en el foro, en relación a la actualidad, a la situación que estamos viviendo. Y bueno, tenemos ejemplos para decirles y para tomar. Sí, a mí ayer escuchaba en la radio un ejemplo que capaz que lo escucharon en la radio o lo leyeron en las noticias, es el caso del actor Nicolás Cabré, que estaba con su hija Rufina, fue al súper y no lo dejaron entrar al súper porque tenía que entrar él solo, no podía estar con un niño. Bueno, tuvo algunos repudios esa situación, y él salió a aclarar que él no tenía con quién dejar a su hija, digamos, porque vivía solo con su hija. A partir de esto, en la radio aparecieron casos, digamos, llamaban mujeres, sobre todo mujeres que vivían solas con sus hijos y que tampoco podían ir ni a la farmacia ni al súper porque las miraban como malas madres y miraban a los chicos como si fueran peligrosos. Como tal vez esta pandemia nos ayuda también a pensar y a repensar las representaciones sociales que nos genera la misma situación y las que ya venimos teniendo de hace tiempo, y nos viene bien, como decíamos hace un rato, cuestionarlas. Otra propuesta es que ustedes puedan relacionar con cuestiones de las que están pasando hoy en día, y en ese sentido pensábamos en los trabajadores de la salud. Futuros trabajadores de la salud van a ser ustedes en pocos años. Y bueno, pensábamos en cuál es la representación social que está armada en este tiempo en relación a ellos y a ellas. Y bueno, pensábamos que ustedes lo habrán visto, hay como dos aspectos, hay una contradicción en relación a esta representación social. Por un lado, son héroes, habrán visto y capaz que han compartido los aplausos para felicitarlos y para agradecer lo que vienen haciendo para cuidarnos tanto. Y por otro lado, según donde uno esté ubicado, en el lugar social que nos está tocando hoy en día, en las condiciones que tenemos de existencia y concretas, también se nos pueden aparecer estos trabajadores de la salud como una amenaza. Porque, por ejemplo, yo que hoy estamos acá en casa, si compartiéramos, si tuviésemos contacto con algún trabajador de la salud que esté en los servicios cuidando al personal que está infectado, podría ser para mí o podría ser para nosotros una amenaza. Por lo tanto, se juegan los dos aspectos en relación a esta representación social. Lo que nos ayuda, digamos, lo que intentamos ayudarles a pensar tiene que ver con no quedarnos solamente con lo que primero que se nos viene o con la representación social que manejamos y con la cual leemos el mundo, que tiene que ver con lo que venimos aprendiendo en nuestro entorno y a nuestro alrededor, sino que también podamos, como lo venimos haciendo desde un inicio en este ratito que compartimos, que podamos preguntarnos un poco más y saber que esa no es la única representación social válida. No, en ese sentido, por ahí aparecía en el foro, y me parece que es interesante para seguir pensando qué rol juegan los medios de comunicación, las redes sociales, en esto de fomentar cierta representación social. Es interesante esto ver en la lucha que decía, como decía Natalia, en relación al trabajador de la salud como un héroe o como un villano posible portador del virus. Y en eso también tal vez para
acá como que reboto, poder ponernos a pensar las representaciones sociales que tenemos en relación a la salud mental, a la enfermedad mental, a las personas que padecen Sí, con padecimiento subjetivo. con padecimientos subjetivos. Que eso a lo largo de la historia ha ido cambiando. Igual sigue requiriendo de parte de nosotros un montón de preguntas que nos tenemos que hacer para avanzar y no quedarnos quietos en relación a lo que se mueve de la realidad. Y tal vez digo sea motivo de otro videíto o de otra charla, pero digo, a mí me parece interesante si a ustedes les dicen, quedarnos pensando en esto, si a ustedes les dicen enfermo mental, ¿qué es lo primero que se les aparece en la cabeza? ¿Cuáles son las primeras sensaciones que tienen? Y si les dicen, no sé, en una reunión de amigos o por la calle, ese que está ahí es un enfermo psiquiátrico, que se usa mucho. ¿Qué nos genera? ¿Qué nos pasa? ¿Qué hacemos en relación a lo que nos genera? Eso, bueno, es una tarea que tenemos que hacer diariamente con ese tema y con tantos otros, ¿no? Después nos parecía, bueno, lo habrán leído, pero bueno, por ahí, para cuando vuelvan a leer el texto, los que no lo han leído aún, esto de que hay representaciones sociales que son hegemónicas, que son las que vienen dominando, y hay otras que son las que se van gestando en forma divergente y que en algún momento tal vez puedan pasar a ser hegemónicas o no. Por eso, repetir esto de que no son solo una la que hay, sino que hay muchas, y que es la tarea nuestra la de indagar un poco más. Bueno, tuvimos algunas dificultades técnicas en el grabado. En este momento no tenemos más nuestra pequeñita con nosotros. Espero que eso pase desapercibido y que puedan sacarle algún jugo a este intento de síntesis que es para sintetizar y para seguir pensando, y como decía Natalia, para si vuelven a los materiales o a compartir por algún medio con nosotros, sigamos pensando juntos. Bueno, los dejamos hasta la próxima entonces, a seguir trabajando. Hasta luego.